la segunda parte sobre la cultura egipcia. En este caso, vamos a ver cómo fue que desarrollaron su organización política, social, como también las diversas manifestaciones culturales que pudieron, en este caso, mantenerse durante este periodo, ¿correcto? En cuanto a su organización política, el faraón representaba, en este caso, el máximo poder en Egipto. Era el jefe máximo, ¿no? Ya que poseía en ese caso el poder monárquico, tenía el gobierno en sus manos. Era en este caso una autoridad absoluta, ya que era el amo y se consideraba también el dueño de todo. También en ese caso era como el supremo sacerdote, ya que en ese caso desarrollaba un gobierno teocrático, ¿no? Era considerado por los súbditos el hijo del dios Ra. Alrededor del faraón se encontraban el escriba real, quien era el encargado de los ingresos agrícolas y de inspeccionar el comercio. El gran visir era el encargado de controlar los nomos, que así se le consideraba las provincias. El jefe del sello del Estado, el encargado de vigilar los ingresos fiscales y los gastos del Estado, y el gran sacerdote, que era en ese caso el encargado del culto religioso. Entonces vemos ahí una primera escala de funcionarios, ¿no? Primero está el faraón, ¿no? De alguna manera, si bien él tenía el poder absoluto, pero no era que el que ejecutaba propiamente las políticas, ¿no? Tenía en este caso funcionarios de altísimo rango que en este caso tenían funciones específicas para la época, ¿no? El escriba real, como les había mencionado, que era el que se encargaba en este caso de supervisar los ingresos, ¿no? En cuanto a agricultura y de inspeccionar el comercio, o sea, cómo iban las relaciones, cómo se desarrollaban las relaciones comerciales y en este caso supervisar que se podían registrar los ingresos agrícolas. En el caso del gran visir era el encargado de controlar los nomos, en este caso las provincias, ¿no? ¿Qué era lo que, o sea, en sí, cómo podía controlar? De alguna manera la seguridad, que no hay en este caso algún tipo de delitos, ¿no? Menores, ¿no? Que pudieran de repente interrumpir la paz y la tranquilidad en las zonas. En el caso del jefe del sello del Estado era como una especie de ministro de Economía, ¿no? Ya que vigilaba los ingresos que se recaudaban por impuestos y los gastos que tenía que, en este caso, desembolsar el Estado, ¿no? Y el gran sacerdote que era específicamente se encargaba del culto religioso. En cuanto a la actividad económica de Egipto, la principal fue la agricultura, como podemos entender, ¿no? Se cultivaba en esta área trigo, cebada, lino, vid, hortalizas y legumbres. Se practicó también, en este caso, la ganadería, con la crianza del ganado vacuno, ovino y mular. Y la industria tuvo una gran importancia, ya que sobresalió el tejido del lino. En cuanto a las manifestaciones culturales, ¿no? Tenemos en este caso las ciencias. Ellos destacaron en las matemáticas, creando, por ejemplo, la geometría. En astronomía dividieron el año en 360 días, los meses en 30 días y los días en 12 horas de luz y 12 horas de sombra. ¿Ok? Clasificaron las estrellas en destructibles, que son aquellas que están normalmente visibles, y las estrellas infatigables, como los cometas. Determinaron los 4 puntos cardinales. En el caso de medicina, supieron tratar fracturas, heridas o luxaciones, ¿no? Más que todo debido a los trabajos
que en este caso la gente del pueblo desarrollaba, ¿no? Entonces era común en este caso que se presentaran casos de fracturas, de heridas. Entonces tenían que desarrollar de una manera formas para poder en este caso curar a estas personas. En el caso del arte, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la arquitectura, tuvo carácter religioso, un sentido de grandioso y eterno. Estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que son las que más sobresalen en esta cultura. Eran monumentos construidos de granito y tenían forma piramidal. Y base cuadrada, con salas y corredores internos. Su función, en este caso, era la tumba de los faraones y sus familiares. O sea, este tipo de monumentos, de grandes monumentos, tuvo una finalidad religiosa, ¿no? En este caso, pues, era una manera de poder retribuir a un gobernante, ¿no? Como el faraón, máximo gobernante de esta época, pues tenía en este caso que tener una tumba grandiosa. Por eso es que se construyeron las pirámides, ¿no? En la actualidad tenemos solamente 3 que son parte del atractivo turístico de lo que hoy es Egipto, ¿no? En este caso las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. O sea, tan grandes son que tenemos en este caso las medidas aproximadas. Por ejemplo, la pirámide de Keops mide un aproximado de 146 metros de altura. 146, imagínense lo grande que es. En el caso de la pirámide de Kefren, mide 136 metros de altura y la pirámide de Miserino 62 metros. Entonces imagínense la gente que participó en la construcción de las pirámides y digan que si no son capaces de poder contraer una fractura, alguna herida durante el trabajo. Entonces la medicina tuvo que desarrollarse en ese ámbito. Cuando había una problemática, había que tener una solución. En las mastabas, en este caso eran tumbas en forma de pirámide trunca, con una pequeña cámara subterránea. Y en el caso de los hipogeos, eran unas tumbas subterráneas que se ubicaban en las faldas de los cerros. En cuanto a la escultura, por ejemplo, podemos observar los colosos, que representaban a los faraones sentados, ¿no? Como podemos ver en la imagen. En la imagen tenemos, por ejemplo, el coloso de Ramsés, ¿no? Vamos a Ramsés que está sentado, ¿no? Representa en este caso a los faraones sentados, ¿no? Colocados en las entradas de las ciudades. Ejemplos, el coloso de Menón. En el caso de la esfinge, es una escultura que simboliza al sol naciente con cuerpo de león. Se encuentra cerca de la pirámide de Gizeh. En cuanto a la escritura, se escribía con caña puntiaguda, con tintas a base de agua, goma y sustancias vegetales, ¿no? El papel se obtenía a través de los tallos de papiro. Esa escritura egipcia, recordemos que la escritura egipcia es el jeroglífico, ¿no? Y fue descifrada por Francisco Chapoleón en 1823, gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta, realizado por Pierre Bouchard en 1799. La jeroglífica o la escritura jeroglífica es de difícil interpretación. Estaba conformado por signos animales y objetos. Se empleaba básicamente en las tumbas y en los templos. La hierática es una escritura jeroglífica más simplificada con la intención de dar rapidez a la confección de algunos documentos.
utilizada por sacerdotes y escribas en contratos comerciales. La demótica es más bien una escritura jeroglífica popular y difundida, o sea, de uso masivo, ¿no? De prácticamente gran parte de la población egipcia de su momento. Es la forma simplificada de la escritura hierática, o sea, había formas simples de escritura jeroglífica, utilizada por escribas para tareas cotidianas y gente del pueblo. En cuanto a su religión, fue una religión politeísta, o sea, que podían adorar a varios dioses. Creyeron en numerosos dioses y algunos animales y plantas eran considerados sagrados. Fue antropomorfa, representados en forma humana con cabeza de animales, ¿no? Como por ejemplo, las estatuas de Anubis, por ejemplo, ¿no? Es una forma humana, pero en este caso con cabeza de lobo, ¿no? Consideraban como animales sagrados al buey, apis, ¿no? A ibis, al ave fénix, al halcón o al chacal. Ra es el dios sol, creador del mundo. Conoció también como Amón, ¿no? En el Imperio Nuevo. Horus era el dios de los cielos, con forma de halcón. Ahuyentaba a los malos espíritus. Osiris, dios de la resurrección, juzgaba a las almas de los muertos en el más allá. Isis es esposa de Osiris y madre de Horus, diosa del agua y de la tierra fecundada. Tot, dios con cabeza de ibis, protector de los escribas. Imhotep, arquitecto del faraón Soser, divinizado por su genio. Anubis, dios con cabeza de chacal, regía los embalsamientos. Y Set era el dios malvado, asociado con el desierto y la esterilidad. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, cada dios tenía una representación dentro de la estructura, en este caso, dentro de la estructura de la cultura egipcia, ¿no? Algunos, por ejemplo, Ra era el más importante, pero no era el único, ¿ya? O sea, a diferencia de repente de la religión de los hebreos, ¿no? En el caso de la religión egipcia, sí, podían tener de repente al dios más importante, pero en este caso no era el único. Habían otros dioses que representaban, en este caso, otras, representaban tal vez otros elementos de la naturaleza que ellos podían reconocer, ¿no? Como por ejemplo, Horus, que era el dios de los cielos, ¿no? O Osiris, que era el dios de la resurrección, por ejemplo, ¿no? O sea, que juzgaba en ese caso las almas de los muertos, ¿no? Isis, por ejemplo, era la esposa de Osiris y madre de Horus, ¿no? Diosa del agua y de la tierra fecundada. Tot, ¿no? Que era el dios de los escribas, o sea, ¿no? Que eran los funcionarios del Estado, tenían su propio dios, ¿no? Y así. Entonces eran representaciones de diversas, en este caso, formas o partes de, en este caso, del ambiente que de alguna manera vivían los egipcios en esa época. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver un pequeño video, ya, que corresponde en este caso eh, a las representaciones en la escritura jeroglífica, ¿no? Es importante poder reconocer. Historia 600 millones de años atrás. Al primer procesador de computadora de la Tierra.
El cerebro de este gusano prehistórico tiene una nueva combinación de células que le permiten descifrar más información que otros animales e incluso aprender de la experiencia. Y con el tiempo, este cúmulo de células muta y evoluciona para convertirse en nuestra corteza cerebral. Aquí, 16.000 millones de neuronas almacenan la memoria, controlan el lenguaje y descifran el mundo. Las conexiones entre las células nerviosas y lo que llamamos materia gris hacen al cerebro humano excepcionalmente poderoso, capaz de procesar 1 trillón de piezas de información en una vida. Información que es aún más poderosa cuando la compartimos. La corteza cerebral es nuestro centro del lenguaje. Aquí creamos un código que comunica pensamientos con sonido. El código del habla. Pero comunicar un solo pensamiento requiere al menos de 5 regiones distintas del cerebro, conectándose simultáneamente en una red tan compleja que nos permite no solo describir cosas, sino planear posibilidades futuras. Podemos hablar de eventos condicionales. Si sucede esto, entonces esto otro no va a pasar. Si sucede esto, tú deberías hacer esto. Se convierte en una herramienta notable que realmente diferencia a los humanos y envía a la historia humana en una trayectoria diferente a la de las otras especies. El habla también revela los límites de la memoria humana. Las grandes civilizaciones del mundo en algún punto confrontaron el problema de tener demasiada información que guardar en la cabeza. La carga de información se hizo tan pesada que desarrollaron modos permanentes de datar esa información. La historia nos conecta con nuestra biología. Con un salto transformador para la humanidad. Es el año 3200 a.C. y este escriba en Mesopotamia es uno de los primeros en usar la escritura para traducir el código del habla en imágenes. La escritura es el mayor código secreto que fue creado por los humanos. Las primeras escrituras se iniciaron con imágenes simples, pero muy pronto evolucionaron y se hicieron simbólicas. Los alfabetos modernos ocultan este viejo legado. Los antiguos egipcios escribían en jeroglíficos. Este era su símbolo para el agua. Los egipcios comercian con los fenicios, quienes adaptan el símbolo y lo llaman Mem, una línea ondulante que evoluciona por miles de años en la letra M. La escritura transforma la civilización, aumentando el conocimiento que podemos compartir con otras generaciones. Y también es una herramienta para ocultar información en códigos secretos. Códigos que los hombres usan en tiempos de guerra. ¿Cómo puede el cerebro humano descifrar un código que creó el propio cerebro humano? ¿Con un decodificador que no es humano? Bien, entonces, en este caso, lo que de alguna manera nos habla el video es que en este caso llega un momento en el que el hombre siente esa necesidad, el hombre antiguo siente esa necesidad de poder, en este caso, almacenar toda la información que ya manejaba. O sea, recordemos que en este caso cuando los antiguos hombres empiezan a poblar la tierra,
eran errantes, no tenían ningún acceso, en este caso, a una codificación en la historia. Pero en este caso, ¿qué sucede posteriormente? A medida de que las comunidades se van estructurando, van formando grandes sociedades, entonces el manejo de información es mayor y ya no lo puedes recordar en la mente. Nosotros mismos, cuando te has puesto a pensar la cantidad de información que les he compartido hasta ahora de Historia Universal, casi 9 sesiones, todas ellas hablando de del proceso humano desde desde sus primeros días hasta más o menos las antiguas civilizaciones. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes podrían recordar cuánto de lo que hemos hablado ustedes recuerdan? Tal vez el 5%, y esto es mucho, y es normal. Porque ustedes no solamente están aquí en el colegio, tienen posteriormente un ritmo de vida. Casa, algunos, ¿no? En fin. Tienen una rutina ustedes. Y en esa rutina, pues, obviamente, tienen mayor información, reservan mayor información, continúan almacenando información. Y establecamos que Historia Universal y Historia del Perú no son los únicos cursos que ustedes llevan. Llevan otros cursos más. Entonces, o sea, si ustedes no pueden almacenar toda la información que están aprendiendo en este año, y ni siquiera les digo desde que ustedes empezaron a andar al colegio, ¿cuánta información han podido conocer desde esos primeros tiempos hasta ahora? ¿Cuánta esa información ustedes almacenan? 10%. Y esto es. Entonces, y volvemos en este caso al antiguo Egipto. Entonces, los hombres antiguos tenían esa necesidad de almacenar información, porque lo que ya iban recibiendo, ya en este caso no podían recordarlo mentalmente, oralmente. Entonces, había necesidad de, en este caso, archivar, escribir y con eso recordar. Por eso es que se necesita establecer sistemas que pudieran, en ese caso, llevar el habla a imágenes. Es por eso que en Mesopotamia empiezan a crear y masificarse la escritura cuneiforme. Es por eso que en Egipto se empieza a establecer la escritura jeroglífica. Y como dice el autor, posteriormente estos tipos de símbolos van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Tomo un ejemplo, había unas rayitas, como unas pequeñas ondulaciones que en jeroglífico significa el mar. Y ese símbolo, ¿no? Posteriormente evoluciona en lo que conocemos como la M. Entonces, la escritura llegó en este caso para poder dar solución a una necesidad. La necesidad de poder almacenar la información que los antiguos hombres iban recibiendo. Por eso es que se fue generando escrituras en algunas civilizaciones, en la mayoría en todo caso, ¿no? Y no solamente en ellas, vamos a ver otras que también empiezan a crear sus propias formas de escritura y que les sirve justamente para poder, en este caso, trabajar, complementar sus funciones. ¿Ok? Por ello, en ese caso, o sea, la buena manera, Egipto aporta una de las sistemas de escritura más antiguos del mundo, ¿no?
por esa necesidad de poder almacenar, de poder recordar toda la información que ya iban recibiendo, en este caso, los funcionarios. Pues se dan cuenta, los que de alguna manera trabajan con esa información son los funcionarios, los escribas. La gente del pueblo tenía solamente el acceso a a un estilo, a un tipo de escritura jeroglífica muy simple, básica, porque ellos más que todo trabajaban en la fuerza, hacían trabajos de fuerza, hacían en este caso trabajos agrícolas, entonces eran poco lo que ellos podían en este caso usar en el sistema jeroglífico. Por eso que para ellos, en este caso, trabajaban con sistemas muy sencillos. Los funcionarios de alto cargo sí necesitaban de un sistema de escritura jeroglífica mayor o en todo caso más general. ¿Por qué? Porque manejaban, en este caso, información de prácticamente, o de la cual dependía mucho el Estado. ¿Ok? Entonces, recordar en este caso, ya para poder terminar. Ya, recordamos, entonces, en cuanto a la organización política, en ese caso, el máximo representante del poder en la cultura egipcia es el faraón. Ahora, él no era el que hacía todo en realidad. Designaba o tenía funcionarios de alto rango, ¿no? Como el escriba real, que se encargaba de los ingresos agrícolas y de gestionar el comercio, el gran visir, que era el encargado de los nomos, o sea, de las provincias, el jefe del sello del Estado, que era el encargado de los ingresos fiscales y los gastos del Estado, y el gran sacerdote, que era el encargado del culto religioso. En cuanto a su organización económica, dependía de la agricultura, ¿no? Cultivaban trigo, cebada, lino, vid, hortalizas, legumbres. Se practicó también la ganadería con la crianza del ganado vacuno, ovino y mular. Y la industria tuvo una gran importancia, sobresaliendo en este caso el tejido del lino. En cuanto a sus aportes culturales, en ciencias destacaron en las matemáticas. Fueron los creadores de la geometría que ustedes en la actualidad están estudiando. En astronomía dividieron el año en 360 días, los meses en 30 días, los días 12 del día, 12 de luz, 12 horas de sombra, que es la base con lo que nosotros medimos nuestro tiempo. Clasificaron las estrellas en destructibles, que eran siempre visibles, y las infatigables como los cometas. Y determinaron los 4 puntos cardinales que usamos en la actualidad. Además que en la medicina supieron tratar fracturas, heridas y luxaciones, ¿no? Su arte tuvo un carácter religioso, ¿no? De alguna manera acuñando grandiosidad y, en este caso, alabando la eternidad, ¿no? De los grandes funcionarios, ¿no? Y de su familia. Los que eran de la clase baja, pues no tenían esos privilegios. Las pirámides fueron construidas de granito de manera piramidal y base cuadrada. Servía para las tumbas de los faraones y sus familias. Entre las que se mantienen actualmente están la pirámide de Keops, Kefren y Niseri. Ok, en 5 minutos volvemos con la sesión de Historia del Perú. Nos vemos.